Punto como el hilo del Estado, ¿no? El Estado que viene teniendo, por supuesto, el timón del manejo y el gobierno de la pandemia, pero que ahora, en el momento del pico, tuvo que tener en cuenta otras variables, la social, la económica, también por sobre todas, la política, incluso también, y en el peor momento, en el momento del pico. Exactamente, emergieron todos los problemas que ya tenía la Argentina y que hacían presión desde el primer día de la cuarentena y terminaron de alguna manera explotando en el medio del peor momento de la cuarentena. Es entendible, digamos, lo que plantea la doctora y es preocupante también, como yo le decía, es un pronóstico muy negro, ¿sí? Sabemos que quedan menos de 30 días de margen en lo que es el sistema sanitario. Con estos números, ni siquiera imaginar lo que sea si sigue subiendo, digamos. Lo que se necesita también es confianza, la confianza de la sociedad en un Estado que tome las determinaciones a tiempo, también de un Estado presente para esta búsqueda de consensos que se viene dando políticamente, al menos en el manejo de la pandemia, también para resolver las otras cosas de la vida que tiene y manifiesta la sociedad. Vamos a hablar de todo esto con Margarita Stolbizer, que es presidenta del partido GEN. Margarita, buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación. Buenas noches. Veníamos hablando de la necesidad de confianza de la sociedad en las autoridades, en las instituciones, en la política, porque se viene dando bastante en el manejo de la pandemia, pero a las personas también les empiezan a inquietar otras cuestiones de la vida. ¿Cómo ve usted la necesidad de diálogo y consenso? Bueno, exactamente de esa manera. Yo creo que todos sentimos la tranquilidad desde un comienzo de ver al presidente rodeado de un comité científico-técnico con sanitaristas muy respetados, con infectólogos, con un equipo médico-sanitario para abordar la pandemia desde lo sanitario que nos transmite tranquilidad. Siempre fue así, pero lamentablemente no vemos lo mismo en áreas que se han convertido realmente en muy importantes, muy cruciales para la supervivencia de las personas, que son las áreas económicas, productivas, laborales, sociales, y quisiéramos ver también al presidente rodeado de gente que supiera, que conociera, que nos diera esa tranquilidad de que el presidente está bien asesorado en estas otras cuestiones. Y después, respecto de lo puntual del diálogo, a mí me genera tranquilidad también cuando veo al presidente sentado con el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad. Pero solamente eso. En un comienzo el presidente había convocado a los bloques de la oposición, después se reunió con gobernadores, tuvo, digamos, como otro anuncio de lo que iba a hacer, pero todo eso se fue diluyendo. Hoy estamos en un contexto, yo diría, de polarización extrema, que no es bueno para la Argentina, y veo que las instancias de diálogo que el presidente pretende mostrarnos como tales son simplemente fotografías, y no se puede hacer diálogo por fotografía, ¿no? Y en ese sentido, las políticas de Estado no podrían llegar, entonces. ¿No ve ningún tipo de negociación por parte de intención, al menos por parte del gobierno nacional? Sinceramente no, la demora por supuesto en cumplir con algo que había sido la promesa del propio presidente de crear un Consejo Económico Social, siempre con la idea de que el Consejo Económico Social no es un ámbito solo para la emergencia o solo para la coyuntura, tiene que ser un ámbito pensado para mirar la Argentina que queremos. Claro, un dentro proyecto de 20, país. 30 años, digamos, no es para la urgencia. Y tampoco es una reunión para los empresarios y los sindicalistas y que se pongan de acuerdo con precios y salarios. Una mesa de diálogo en serio implica incorporar a las universidades, los sectores intelectuales, las organizaciones sociales y mirar un poquito más allá que la coyuntura. Margarita, ¿y no cree que de alguna manera la realidad va a imponer o va a obligar a que todos se sienten en una mesa tarde o temprano en lo que resta de este año para empezar a discutir todas esas reformas estructurales que la Argentina necesita desde hace años? Porque si no, ¿cuál va a ser el desenlace de todo esto con una economía totalmente devastada? Bueno, ojalá fuera de esta manera. Yo no lo estoy viendo hoy, digamos, y sin ir más lejos tenemos el ejemplo más claro con uno de los temas
de estos días, que es el envío de un proyecto de reforma judicial. ¿A ustedes les parece razonable que el Poder Ejecutivo redacte una reforma para aplicar al Poder Judicial sin convocar a los jueces, a los fiscales, a los profesores de Derecho? Pero según palabras del presidente en la entrevista que dio a Página 2 el fin de semana, dijo que iba a establecer 60 días de un consejo de diferentes especialistas para tomar discusiones desde distintos puntos de vista. Sí, pero son dos cosas distintas. Primero, eso es una comisión creada por decreto. Por lo tanto, es para que se sienten en la mesa los que el presidente quiere que se sienten, ¿no? Y ahí ya sabemos que, entre otros, va a ir el abogado de la vicepresidenta. Sin embargo, el presidente anuncia que, no sé si mañana o pasado, van a remitir el proyecto de reforma. El proyecto de reforma debería ser, con suerte, el resultado de un trabajo que demandará tiempo, en el que tienen que estar convocados principalmente los actores del sistema, ¿no? Es como si se quisiera hacer una reforma impositiva desde el Ministerio de Educación. Es muy difícil pensar en eso. Existe un Estado de Derecho y la verdad esto de que el Ejecutivo mande un proyecto, a esto agrego de todos modos que me parece que el gran problema es que se le llama una reforma judicial algo que no es lo que debería ser, porque si la reforma va a quedar en ver cuántos juzgados más crean para debilitar a los jueces que hay y para poner los jueces amigos, y bueno, la verdad es que se habrá desperdiciado una gran oportunidad de hacer una reforma que es muy necesaria, pero que se debe hacer de otra manera, ¿no es cierto? Y también en otras áreas. Yo tomé el tema judicial porque es un tema muy del día y porque me parece que no hay voluntad de diálogo si vos los vas a convocar con el proyecto presentado, ¿no? Pero en otras áreas pasa más o menos lo mismo. Hoy tuvimos la noticia de la reunión esa de virtual de ayer de empresarios y sindicalistas con un documento que han redactado. Claro, pues se sienten afuera de la convocatoria del gobierno que los convocó el 9 de julio para participar de un evento que se convirtió meramente en una fotografía, ¿no? Hizo una convocatoria el presidente con los bloques de la oposición. La verdad es que me ha parecido muy mal que el bloque de Cambiemos, que reclamaba el diálogo, dijera primero que no iba y después que exigiera estar solos, pero más allá de eso, la reunión terminó siendo los anuncios y los comentarios del presidente sobre las cosas que él quería hacer, y no fue una reunión para discutir seriamente un proyecto de país, que me parece que es lo que hace falta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, porque también en el programa hablamos mucho de esta idea de reconstruir lo que va a ser la pospandemia, una Argentina realmente en condiciones deplorables, incluso cercanas a lo que fue el 2002. ¿Qué rol tiene, por ejemplo, la burguesía argentina, que participó, como usted bien dijo ayer, junto con los sindicalistas de un Zoom? ¿Tienen que dar el primer paso o es el gobierno el que tiene que plantear las condiciones o los requisitos de esta nueva Argentina que una vez más se tiene que dar, digamos, arranque pospandemia? Yo siempre pienso que el gobierno es el actor principal, digamos, en estas cuestiones, por lo tanto debería hacerlo como convocante. Me parece que el gesto de voluntad se tiene que hacer ahí, porque en definitiva las reformas dependen sin duda de quien tiene la lapicera, porque desde afuera todos podemos tener propuestas, ideas muy buenas, pero sinceramente no se pueden llevar a cabo si no hay voluntad política de quienes efectivamente pueden ejercerlo, ¿no? Entonces creo que eso debería ser central. Pero hay algo que ustedes plantearon inicialmente, que para mí es muy importante, que es la recuperación de la confianza también, ¿no? Porque tampoco es cuestión de llamar a la gente a sentarse en una reunión, que es un poco lo que viene pasando, por eso digo, hay un contexto de polarización que hay que bajar la confrontación tan fuerte que hay entre distintos sectores, porque si no, no se puede ganar esa confianza necesaria. Margarita, me gustaría retomar con el concepto de la confianza. En las últimas horas, y con esto también de ampliar la cantidad de temas que le preocupan a la gente más allá de la pandemia, se dio una discusión en la opinión pública acerca del caso de un jubilado que, tras haber tenido una entradera por parte de delincuentes, aparentemente una de las versiones sería que el jubilado salió y terminó matando a uno de los delincuentes. Y allí comenzó una
una discusión pública para ver si se está de un lado o del otro de las perspectivas que puede llegar a tener el caso de inseguridad. ¿Vos cómo lo lees? A mí no me gusta meterme en el caso particular y además, tal cual vos lo decís, falta todavía tener alguna información para eso, pero creo que hay que analizar dos cuestiones de fondo. Uno es, sinceramente, un incremento muy preocupante del delito. Yo vivo en el conurbano y les aseguro que hay sitios y momentos donde uno se siente que esto es tierra de nadie. Al comienzo de la pandemia había disminuido mucho el delito, al comienzo de la cuarentena, pero sin embargo en los últimos tiempos esto se ha agudizado. Esto no es cierto de que sea gente que no tiene para comer y sale a robar, no es cierto, porque además lo más preocupante de este tipo de delitos es la violencia que existe, ¿no? Que son los golpes cuando entra en alguna casa, todo tipo de amenazas, son delitos realmente muy violentos. Entonces me parece que lo que hay que analizar es esto. Y después, o junto con esto, la otra cuestión es el papel del Estado. El Estado parece que siempre va por detrás de los acontecimientos y por detrás de las cosas. Cuando ya existe una víctima, no se puede resolver los temas, y lo preocupante es que tenemos en la provincia un ministro de Seguridad que le encanta pasear por frente a todas las cámaras, está más para ser un actor de una película norteamericana, armado y con su moto, y no lo veo discutiendo seriamente planes de seguridad, porque volviendo al tema de la confianza y de la tranquilidad, lo que los ciudadanos y ciudadanas necesitamos es que quienes están ejerciendo cargos públicos en representación nuestra nos transmitan esas tranquilidades de saber que se están ocupando eficazmente de resolver los problemas. Pero entonces lo que está ausente es el Estado, un Estado que no atiende la situación de la marginalidad y que hay un montón de personas que terminan haciendo de su modo de vida una situación violenta, y tampoco atiende la situación de la seguridad, y un jubilado entonces se ve preocupado, forzado a dormir con un arma al lado. Claro, el Estado no está en ninguna de las dos situaciones, en ninguna de las dos lecturas que pueden darse ahora hoy en día en la discusión, digo. Claro, pero vuelvo, me parece, a esto que apuntabas, que es interesante. Yo hace muchos años que hablo de eso, que es la gente que hace del delito su modo de vida, ¿no? Uno tiene que preguntarse por qué razón eso ocurre. Claro. Y eso es así. Si fuera que efectivamente tienen que hacer su modo de vida porque no tienen otro modo de vida, porque le falta trabajo, por la razón que puedan, eso sería tremendo, y como Estado deberíamos seriamente autocuestionarnos qué es lo que está pasando para que haya gente que termine así. Ahora, la otra respuesta posible a esa pregunta de por qué hay gente que hace del delito su modo de vida, la respuesta es porque les resulta fácil, porque les resulta más fácil eso que ir a trabajar, porque claro, en realidad tenemos una cultura de impunidad tremenda. Pero ahí tampoco está el Estado, Margarita, volvemos a lo mismo, un Estado ausente que no incentiva culturalmente a la gente a trabajar. Acá está Facu, que también quiere participar. Y Margarita, ¿no teme que esto también habilite que algunas expresiones quizás más autoritarias ganen terreno en la arena política en los próximos meses o en los próximos años? Sí, bueno, lamentablemente, porque además venimos viendo y siempre volviendo sobre el tema de la confianza, la sociedad está cada vez más cansada de representantes políticos que no satisfacen, digamos, las expectativas que la gente pone, que no cumplen, ve que los problemas no se resuelven, cambian los gobiernos y las cosas siguen siendo más o menos igual. Entonces, eso puede terminar disparando para cualquier lado. Yo espero que no, digamos, y que pueda disparar en el sentido de que aparezcan figuras nuevas en la política sin que necesariamente terminemos con un Bolsonaro, digamos, porque el riesgo sería ese, que es terminar de esa manera o con una salida no democrática, digamos. Si esto da lugar a un cuestionamiento sobre la política, la aparición de nuevas figuras, de nuevos espacios políticos, ojalá, me parece que eso tal vez pueda servir para sanear. Pero el riesgo que vos marcás es absolutamente real, ¿no? ¿Y eso se puede dar sin polarización, teniendo en cuenta también un trazado más allá de lo ideológico de los partidos políticos? En un tema que...
hoy el escenario es muy complicado. Yo aspiro a eso, porque se imaginan que hace mucho tiempo que vengo pregonando la necesidad de salir de esta polarización que no nos ha dado ningún buen resultado. Y creo que es imprescindible que pueda aparecer algo diferente, que la gente pueda volver a confiar en la política. Yo soy una militante política hace muchos años y hago política realmente pensando en los ideales y en los principios, los mismos que tuve cuando empecé a militar en la juventud, ¿no? Y creo que uno tiene que tratar de volver a eso, una política que pueda generar confianza, que pueda enamorar, que la gente sepa que sus representantes políticos no la van a defraudar. Sinceramente venimos de una política con funcionarios muy enriquecidos, políticos muy enriquecidos y gente cada vez más pobre. Cuando uno ve las riquezas de los dirigentes políticos a los que la gente vota, o los secretarios o los jardineros de esos dirigentes políticos, y bueno, yo sinceramente me planteo con mucha seriedad si me da la impresión que no nos hemos... Y de todos los partidos, Margarita, la verdad que sí. Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, hasta pronto, adiós. Me gustaría retomar unos conceptos que venimos teniendo en el programa. Hablamos de la pandemia en un principio y de la importancia de un Estado que resuelve, atiende con un trazado ideológico que no hace diferencias entre uno y otros, y cómo los médicos vienen exponiendo que eso está dando resultados a pesar de ver números muy altos, pero sí tener en cuenta la importancia de haber frenado a tiempo y de volver a una fase 1 en el momento que lo requería. Después hablábamos de la necesidad de un Estado presente incluso en los aspectos de la vida cotidiana más allá de la pandemia y que empiezan a preocupar, como por ejemplo la marginalidad, la inseguridad, el empleo, la necesidad de cada una de las personas de poder abastecer a su familia mínimamente con alimentos, ¿no? Y para eso entramos a la necesidad de un Estado presente en la economía, en decisiones de políticas de Estado que puedan darse más allá del gobierno actual, sino de una construcción de país. Después de eso vamos a hablar después del corte.